Información, análisis y opinión. Punto por punto. Lo más destacado de la semana. Los asuntos que a usted le interesan, vistos y analizados por periodistas de la prensa libre en Morelos. Punto por punto. Qué gusto saludarle nuevamente en sábado y qué gusto de verdad saber que nos está viendo, que nos está siguiendo a través de alguna de nuestras plataformas digitales, X, Facebook, YouTube, Instagram o TikTok, pues está usted conectado siempre, permanentemente con Punto por Punto, y en reciprocidad nosotros refrendamos el compromiso de mantenerlo informado, de brindarle las mejores atenciones y los mejores contenidos también. Gracias de verdad por estar con nosotros, Punto por Punto. Esta es la noche del sábado 24 de mayo. De mayo, ya es de marzo. No, mayo. Ya ¿Qué estamos escuchando? Estamos escuchando una bonita canción, hombre, pero ya le vamos a pagar, que se ha convertido en un himno. Ya, sí, ya hay que apagarla. Ya vamos a dejarlo porque hay que prepararse, animar y levantar el ánimo para mañana y levantar por cuarta ocasión. Vámonos, ¿qué tenemos, Andrés? Importante. Pues fíjate que un tema bien importante que hace que mucha gente se esté tronando los dedos es que ya a fines de mayo, es decir, esta semana que viene, ya es la última fecha para pagar el refrendo vehicular. Alrededor de 800, 1000, 1200, según tu situación. ¿Cuánto es? Dependiendo de la unidad. Depende del modelo, depende, de varias cosas. 800 a 1200, más o menos, es lo que yo calculo. Sí, yo creo que, no lo sé, no me quiero equivocar, yo pienso que es una cantidad fija, pero alrededor de 780 pesos, creo, lo que pagó tu servidor. Bueno, yo la vez pasada pagué un poco más porque era también las placas. En fin. ¿Y la multa? No. Bueno, el asunto es que la semana pasada se decía que de 1 millón y fracción de automovilistas solamente unos 300,000 habían pagado. ¿Cuántos pagaron en una semana más? No sé, pero no creo que muchos. Es decir, bastantes automovilistas, además de pagar su refrendo, se tienen que preparar para lo que viene. El impuesto de la tenencia vehicular. Así es, bueno, pues así está determinado, ¿no? Las autoridades han dado una fecha, que es el último día de este mes, y quien no pague su refrendo, pues tendrá que pagar entonces sí la tenencia. Hay muchos, los transportistas han dicho que no quieren pagar tenencia, pero que paguen el refrendo, ¿no? Quieren ampliación de tiempo, y aquí hemos dicho, pues todos estamos en el mismo cajón. Todos estamos en el mismo barco, que es hacer un esfuerzo para que el gobierno pueda tener los recursos para responder a su función social, ¿no? Sí, se necesita pagar los impuestos, sin duda. En este tema hay que enfatizarlo. Lo ideal es que todo mundo aproveche la última semana y pague y no tenga problemas del pago de la tenencia. Pero la realidad es que muchísimos se van a quedar con el problema doble, es decir, van a tener la amenaza de la tenencia y van a tener la amenaza del pago del refrendo. Fiscalmente, legalmente no aplica, no se puede poner impuesto sobre impuesto, pero saldría más caro tramitar un amparo, tal vez. Yo lo que sí pediría a las autoridades gubernamentales es que no se ampliara el plazo, ¿no? Porque eso incentiva a quienes sí pagan, a quienes sí tratan de cumplir. Entonces, si hicieran eso, lo primero es pensar, ¿por qué tendré que cumplir yo en otra ocasión? ¿No? La verdad es que yo creo que tenemos que asumir esa responsabilidad todos. No sabemos, como tú dices si en una semana pudieron pagar 700,000 o no. No tenemos un enlace en la Coordinación de Movilidad y Transporte que nos pueda decir qué está sucediendo. O cuánto se va a pagar de tenencia, si es que se va a pagar o no, porque insisto, es ilegal, Javier. Un impuesto sobre impuesto no se puede. Pero el otro es un derecho. En fin. Pero el tema es que de cuánto
¿De cuántas personas estamos hablando que pudieron pagar esta semana? ¿Cuántos van a lograr pagar en los últimos 7 días que tocan? Ojalá que hayan, que sean muchísimos y que podamos... Ya, por cierto, ya hay las nuevas placas, ya se entregaron, se ven bonitos los colores, se ve... Pero también va lento. Pero muy mal diseño, y no es culpa, ¿no?, de la Coordinación de Movilidad y Transporte, es culpa de la gente que no hemos ido a recoger las placas. Oye, pero el diseño que llegamos, yo solamente he visto un solo vehículo, dice que ya se entregaron no sé cuántas miles o decenas de miles. Yo solamente he visto un vehículo que íbamos juntos, no se alcanza a leer que dice Morelos, no se alcanza a leer otro texto, bueno, no se alcanza a ver el... A mí me gusta el color verde si representa Morelos y efectivamente si te puedes cuestionar... Y el café de la tierra, ¿no? Pero efectivamente Morelos tendría que estar en letras grandes, pero bueno. No, no me gustó el diseño. Me gusta los colores, todo esto, pero te digo, muy pequeños todos los datos. Bueno, pues vamos a pagar el refrendo todos como se pueda esta semana, porque también la Secretaría de Hacienda esta semana se quejó, está bien baja la recaudación, es lo que decía Mirna Zavala esta semana. En fin, vamos a escuchar al Coordinador General de Movilidad y Transporte, porque habló del refrendo. A ver qué tanto logramos entender de ese Habló proceso. En una rueda de prensa. En la rueda de prensa de la gobernadora. ¿Tienes alguna duda y quieres tener algún contacto con algún funcionario? No hay quien. Está roto ahí el puente de comunicación. Es que a veces los funcionarios se saturan tanto, Javier. Pero yo digo que su saturación es mental. Yo conozco políticos que tienen agenda. Sí, políticos que tienen toda una formación. Así es, y que hay tiempo para todo, pero bueno, hay funcionarios que les falta oficio, se abruman pues, se abruman y... Se omnibulan y ya no saben qué hacer. Y ya no saben qué hacer. Bueno, vamos a escuchar. Punto por punto. Avance en el referendo, en el pago del referendo. Tenemos un corte al día de hoy, alrededor de 310,000 referendos efectuados. Esto representa, lo hemos comentado en otros momentos, alrededor del 75%, 78% del histórico que tenemos registrado en años anteriores, que era de 400,000 referendos efectuados al año. Sin duda es un reto muy grande el generar el referendo para el 100% del padrón que tenemos en Morelos, que es de 1,090,000, 93,000, con las placas que se han ido incorporando los últimos días, pero estamos convencidos que es importante hacer una aclaración. Había una narrativa sin duda negativa de que el usuario podía pagar el referendo y no recibía un documento oficial. El día de hoy, desde el pasado, hace 2 semanas aproximadamente, ya se están entregando los documentos oficiales, es decir, la tarjeta de circulación que la ciudadanía conoce y que esperaba. Entonces queremos apalancarnos con esta situación, con este avance. Punto por punto. Punto por punto. Bueno, vamos a otros temas que tienen que ver con la procuración, la persecución del delito, la procuración de la justicia. Y cuando uno escucha estos datos de parte de la autoridad, da gusto en el sentido de que están trabajando, están funcionando, están dando resultados. Esta semana en un operativo de fuerzas estatales, federales, con el apoyo de las federales, se da un golpe importante a una banda de presuntos robaautos, robavehículos. Aquí en Cuernavaca operaban en la zona oriente, en varias colonias, en parte de algunas otras colonias de Jiutepec. Es un buen operativo. Es una nota importante, muy importante, Javier, porque el robo de autos es un delito en ascenso. Está informando la autoridad de 2 operativos. El primero es el operativo Tecatl, donde fueron recuperados 37 vehículos con reporte de robo, 6 motocicletas, y fue desarticulada una célula delictiva dedicada a este ilícito en Cuernavaca y Jiutepec concretamente, es lo que informó la Fiscalía General del Estado. Se asegura que con esta acción se va a mejorar ¿cómo podemos decir? La certeza de personas que viven entre los límites de Jiutepec y Cuernavaca de que no le van a robar su vehículo, porque esta banda
Le pegaba principalmente a las colonias Ricardo Flores Magón, La Satélite, Vicente Estrada Cajigal, Granja, Ciudad Chapultepec, Revolución y Tulipanes de Cuernavaca, Bugambilias, ampliación Bugambilias de Jiutepec. En esa zona estaba operando esta banda y bueno, se hicieron operativos, se hicieron cateos y sí es una buena noticia. La primera acción fue entre lunes y martes, pero después hubo otro segundo operativo. Sí, también hubo resultados. De hecho, es que se ha informado en distintos tiempos que operan bandas de roboautos, incluso que vienen de fuera, de Cuernavaca. Así es. ¿Recuerdas tú a la jefa policíaca de la capital, Alicia Vázquez, que señalaba que había bandas de otras ciudades que estaban operando estos acá? detenidos siguen operando. Seguramente estos detenidos no sabemos de dónde son. Yo creo que se deberían de publicitar más las audiencias, pero en fin. A ver, los detenidos son Nancy Yalín. ¿Cómo puedes arreglar que salgan? No, pues ahí se aplica el proceso penal. Nancy Yalín, Jorge N., Rodrigo Yair, Juan Antonio, Luis Ángel y Yair Ricardo son los detenidos ahí en este operativo Tecatl. Y pues el juez de control ya les dictó la vinculación a proceso. El segundo operativo es un cateo en un predio aquí en Avenida Palmira. Tú esperarías puras casas bonitas, ¿no? Ahí en Palmira, ¿no? Gente de bien, que tiene lana. ¿Qué dice el comunicado Colonia Palmira? Pero yo no la ubico, la Colonia Palmira. Debe de haber ahí un pequeño error, esa Avenida Palmira. Debe ser, yo entiendo que está Avenida hablando Palmira. De Cuernavaca, debe ser la Avenida Sí, Palmira. habla de Cuernavaca, pues Avenida Palmira, porque Colonia Palmira ni siquiera es la de Temisco, ya es Alta Pero Palmira. sabes que la Avenida Palmira llega hasta donde está prácticamente el Instituto de Investigaciones Eléctricas. Hay una zona que no es muy residencial, que digamos. Trajo un errorcillo, ¿no? Por ahí el comunicado, deducimos que es en Avenida Palmira, donde hacen un cateo en un predio, aseguran vehículos presuntamente robados también. En fin, son dos acciones relevantes. Sí, y por otra parte, dentro de esta conferencia semanal que lleva a cabo el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana en compañía con el secretario de Gobierno, Juan Salgado Brito, allí pues se habló dando algunos datos de algunas acciones, pero sobre todo hablando del tema que preocupa a los morelenses. Y yo leía una columna en la semana en la Universal que el 90% de la gente en el país sufre de las extorsiones. Que se denuncien el 1%, pues es otra cosa, pero pide el jefe policíaco que se aumenten las penas para extorsionadores. Funciona esa estrategia de aumentar penas. Se ha pedido aumento de sanciones corporales para violadores, para secuestradores, para todo tipo de delincuentes. Ahora está pidiendo. A ver, yo te voy a hacer dos comentarios. ¿Funciona? ¿Sirve? Te voy a hacer dos comentarios. Uno desde el punto de vista periodístico, a lo largo de los años que llevamos en este oficio. Cuando ataca una ola de secuestros al estado de Morelos, se eleva la pena. La iglesia excomulga a los secuestradores, el gobierno eleva las penas en el Código Penal y no se terminó el secuestro. De hecho, hoy sigue siendo un delito, ya no tan publicitado, pero sigue ahí, vigente el delito. No es un delito grave, no ha funcionado. Entonces, periodísticamente yo te diría que al paso de los años no se justificó el incremento de penas porque no ahuyentó, no disminuyó, no desalentó, no desalentó el delito del secuestro. Ahora te voy a dar un punto de vista que no es mío, es de una maestra en Derecho Penal, a quien le mando un saludo si es que nos llega a ver, o le llegan a comentar para que vea que no me plagié su criterio, su expresión, la maestra Elvira Rojas. Ella es experta en proceso penal, en derecho penal, y ella asegura que incrementar las penas lo único que hace es que los delitos se cometan de manera más violenta. Así es. Porque el presunto delincuente tiene menos opciones de negociación. Todavía en el pasado una persona que participaba en un secuestro, si devolvía con vida a la víctima, tenía opciones para que su pena fuera menor. Pero cuando ya no hay ninguna opción de negociación,
la persona se vuelve más violenta, la víctima corre más riesgo. Entonces, esa es una expresión de una experta en derecho penal. Punto por punto. Esta reforma busca regular los vacíos legales que permiten que los responsables directos y todos los participantes en la comisión de esta conducta delictiva y en mayor o menor grado no evadan la justicia. Con esta reforma se brinda a las instituciones de seguridad y procuración de justicia herramientas necesarias para la debida persecución y erradicación de este flagelo, protegiendo especialmente a los comerciantes, emprendedores y familias trabajadoras que muchas veces viven bajo el asedio constante de personas que realizan actos de extorsión. No vamos a permitir que el miedo controle nuestras calles. Como parte de la estrategia estatal de seguridad y la recuperación de los espacios y el orden público, se busca promover una reforma al Código Penal para el Estado de Morelos. Punto por punto. Y la queja de la gente de seguridad siempre sigue siendo la misma. Detiene a los delincuentes, detiene a extorsionadores, detiene a asaltantes, detiene a todo tipo de delincuentes, y en el Poder Judicial ahí es donde se ponen de acuerdo y los dejan salir. Esa es la queja. Los jueces siempre han dicho que pues son los agentes del Ministerio Público, los fiscales, los que no tienen la capacidad de estructurar, de presentar una carpeta bien sólida para que los delincuentes se queden pues encarcelados, y ahí se la pasa entre las culpas de unos y otros la historia de este país y de la delincuencia. Andrés. Bueno, pues aquí hay que enfatizarlo. Está muy claro todo el proceso penal, Javier. Si el secretario de Seguridad tiene elementos para decir que los jueces están liberando a los presuntos responsables ilegalmente, pues se tienen que presentar las demandas en contra de los jueces. Pero muchas veces el juez lo único que está haciendo es seguir lo que dice la Constitución y el Código Penal. Volvemos a lo mismo, pues te mandan una carpeta débil, justamente para que el juez los deje libres. Digo, lo sabemos de antemano, ¿no? Pero siguiendo con ese tema de la seguridad y de la justicia, se anuncia esta semana, después de que vino la presidenta a un evento a Cuautla, y ahí le reclamaron los habitantes de la heroica justicia, seguridad, pues anunció que iba a poner en marcha un operativo para garantizar la seguridad en Cuautla. La respuesta no varió a todas las respuestas que hemos visto durante años. Lo mismo de siempre, la misma estrategia fallida. Ordenaron que llegaran, así lo anunció el secretario de Gobierno, lo anunció el propio secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, que llegaban 1,800. No, 1,080 y fracción, 1,000 y fracción poco más de soldados. 1,500 soldados nuevamente a Cuautla, y la misma estrategia fallida de toda la vida. Cuando la sociedad se enoja, se irrita, reclama, exige, la respuesta es: vamos a mandar seguridad. ¿Y cuántas veces no hemos visto en Cuautla? ¿Cuántas veces no han llegado destacamentos de militares, Guardia Nacional, Ejército Mexicano? Llegan, están unos días, se toman la foto, le sacan video de que andan recorriendo las calles, prácticamente sin resultados, porque no hay una orden específica sobre grupos, sino solamente el patrullaje de calles, y se vuelven a ir. Mira, ya no pasa nada, y ya te se iba a repite, secundar plenamente. y se repite, y no. Ya te iba a secundar plenamente, pero ahorita que estaba buscando la cifra de soldados que llegaron, quería darla exacta, pero no la tengo a la mano. A ver, vamos a buscarla mientras. 1,000 y tantos. Yo ahorita te la doy. Pero un dato relevante que vi es que en la conferencia de prensa que dan el lunes no fue el miércoles, sí. El Gabinete de Seguridad, ahí Urrutia destaca mucho logros, y ahí menciona el operativo Tecatl, entre otras acciones que dice que son contundentes, Javier. Y la verdad es que
comentábamos hace un rato, 2 operativos que sí sacan de circulación a presuntos robacoches que recuperan vehículos. Sí. Pero volviendo al tema que tú dices de Cuautla, yo creo que Cuautla... 1.562 elementos, 726 efectivos de la Secretaría de la Defensa Nacional, 726 integrantes de la Guardia Nacional, 100 integrantes de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana y 10 agentes de la Fiscalía General del Estado. Y bueno, en el tema de los autos tengo que reconocerlo, y aquí por eso ya lo dijimos hace un rato, por eso decidimos era una buena noticia arrancar este espacio de información y de análisis por acá, porque hay que reconocer los logros. Así es. Pero la misma estrategia de venir a pasear a los elementos no ha funcionado. No, y de todos en bola, ¿no? Por el ejemplo, abrazo, Cuautla, no balazos, 500 soldados no a las funcionado. calles, le metes 500 soldados a las calles, pero pues los delincuentes no van a salir a enfrentar a los soldados. Se necesita más acción de inteligencia militar, en este caso, ¿no? Ya que son ellos los que están asumiendo Pues ya lo saben, el compromiso. saben lo que tienen En que fin, hacer, ¿íbamos pero a no escuchar lo nuevo quieren boteo o hacer, ya ¿no? no? Digo, sabe lo que tienen que hacer, el diagnóstico está ahí desde hace Así es. décadas. ¿Cuál es el diagnóstico? Es esto. ¿Cuál es la estrategia? Es esta. ¿Qué vamos a hacer? No hagan nada. ¿Íbamos a escuchar nuevamente Urrutia? Vamos a verlo. Sí, aquí lo tenemos. Vamos a escucharlo nuevamente. Punto por punto. Se reforzarán las acciones en el municipio de Cuautla, incrementando acciones de proximidad social, reconocimientos motorizados y a pie, calle por calle, realizando puntos de inspección ciudadanas con la finalidad de acortar el índice de los delitos de extorsión, robo de vehículos y negocio. En este sentido, el Ejército Mexicano, con instrucciones superiores, desplegó 726 elementos del Estado de México. Guardia Nacional desplegó 726 de personal adscrito a tareas de extorsión en el Estado de Guerrero. La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana de Morelos complementó 100 elementos y la Fiscalía General del Estado completó un equipo jurídico y de ministerios públicos con 10 elementos. Este operativo Cuautla cuenta con 1.562 elementos. Además, debo de decir que el día de ayer, se tiene el trabajo interinstitucional en el C2 municipal. Punto por punto. Vámonos a mensajes y regresamos con muchísimo más. Esto es Punto por punto. Periodismo plural y oportuno. Regresamos. Hostería Las Quintas, ein toller Ort in Mexiko. Hostería Las Quintas, il y a un endroit merveilleux au Mexique. Hostería Las Quintas, it's a wonderful place in Mexico. Todos ellos vienen desde muy lejos a disfrutar de Las Quintas. Tú puedes hacerlo en cualquier momento. Desayuno semanal, comidas y cenas. Y porque para Hostería Las Quintas un brunch ya no es suficiente, ven y disfruta de nuestro nuevo concepto Food Market, un paseo gastronómico. Las Quintas, un lugar con magia. lasquintas.com.mx. Punto por punto publicidad. Nos dedicamos a colocar tu mensaje en puntos estratégicos de alto impacto, donde miles de personas lo verán todos los días. Más que solo mostrar tu anuncio, te ayudamos a conectar con tu público, aumentar tu presencia y posicionar tu marca. Punto por punto, publicidad que destaca, conecta y genera resultados. El análisis más crítico, objetivo e independiente. Solo con las voces de mayor credibilidad. Andrés Lagunas y Javier Pineda. Los esperamos sábado y domingo a las 8 de la noche. Opiniones que pesan y que influyen. Punto por punto publicidad. Tenemos todo lo que necesitas para tu empresa. Te ofrecemos publicidad en transporte público, impresión de lonas, anuncios espectaculares, artículos promocionales y textiles. Anúnciate con nosotros, comunícate al 777-267-5165 o al correo puntoporpuntopublicidad@gmail.com. Punto por punto, tu mejor elección. Punto por punto. Periodismo plural y oportuno.
Bien, vamos ahora a hablar del desastre que es el Tribunal Superior de Justicia, el Poder Judicial, todo lo que ha venido pasando, ya lo hemos venido comentando, pero lo que sucedió esta semana de verdad es increíble, es inverosímil que personas de una preparación académica como los magistrados no puedan ponerse de acuerdo para nombrar a su presidente. Son más grandes los intereses personales que el interés general de los ciudadanos para brindar justicia. Pues mira, yo conozco magistrados conocedores del derecho, también con una posición política a favor del Estado, pero hay muchos intereses alrededor, Javier. Alrededor hay grupos de poder. Fíjate que lo dijiste bien, están más interesados en esto, en el tema político, que en el tema justicia. Y ese es el gran error. Están viendo con quién van a quedar bien, a qué grupos se adhieren para tener prebendas y privilegios, y están dejando de lado su función. Yo te lo digo, con todo respeto para todo el Poder Judicial, esto no tiene parangón, esto es un desastre, es una vergüenza. Mira, y como ciudadano y como magistrado, si yo fuera, tendría vergüenza profesional y renunciaría. Yo sí pediría, y he escuchado, y seguro que muchos que me van a escuchar se van a unir, que se elimine y que se nombren nuevos magistrados. Pues ya va a ser el 2027. No, pues todavía falta 2 años. ¿Qué va a pasar todos estos 2 años? 2 años. No, bueno, mira, la semana parecía que por fin, después de una larga espera, porque hubo prisa para sacar una reforma judicial, pero de repente se quedó estancada. ¿No se publicó? No se publicaba y no se publicaba. ¿A quién le urgía que se hiciera la reforma judicial y que ahí en un transitorio se pusiera que una vez que se publicara en el periódico oficial la reforma, se nombrara un nuevo presidente? ¿A quién le urgía que no ha podido accionar para que se pueda concretar eso? No te lo puedo decir directamente porque violentaría la división de poderes. Y ahora con esa... ¿Violentarías la división de poderes, si te digo quién? Pero tú no tienes por qué... ¿Por qué violentar? No, mira, la realidad es que todo mundo le exige al Ejecutivo que resuelva las cosas, que intervenga, que opere, que apacigüe, que concilie, que haga acá y allá, pero no lo hacen abiertamente, porque cuando lo hacen abiertamente tú estás invadiendo las funciones de otros poderes. Lo hacen atrás de, ¿cómo podemos decir? Tras bambalinas, y parece que pues no se hace con la eficiencia que se tendría que hacer. Entonces, porque todo este proceso ha mostrado debilidad de los operadores e ineficacia. Así es. Ha mostrado digo, a muchos no les puede gustar el comentario, pero esa es la realidad. O sea, no, y voy a decir las cosas que no son asuntos de expresiones de afinidades o desafinidades las cosas personales. Como Memo del Valle. No. Como son. ¿Te acuerdas de su programa? Sí, claro. Bueno. Un saludo para Memo. A ver, vámonos punto por punto. La semana inició con la publicación de la reforma judicial. Se sabía que rápidamente se iba a hacer una sesión de pleno para integrar una terna. Así ocurrió. Parecía que iba a ser todo rápido. Yo dije, bueno, pues incluso igual y sesiona el Congreso. Pero el Congreso dice, no. Es martes, nos esperamos para mañana. Denme chance. Y se tomó unas horas más todavía el Congreso para mejor al otro día. ¿Qué trabajo es sesionar después? Ya que estaban arrancados, quizás eso influyó para que se trabara nuevamente esta situación. Porque se presume que ya había algún ya estaba acuerdo, una terna, pues se supone que ya todo debe ser terso. Fuentes muy serias te habían ya dicho que ya había una mayoría en favor de una candidata de la terna. Pero la terna la tenía que validar el Congreso, lo cual yo también he dicho que pues no debió ser, pero bueno, ya fue. ¿Por qué tendría que validar el Congreso? Pero el Congreso, el día que sesiona el Pleno del Tribunal para integrar la terna, el Congreso dijo, pues no, yo sesiono mañana. Y algo pasó en esas horas, Javier. Pues que llegamos a viernes, ya están sesionando, ahorita estamos grabando el programa por la mañana, ya está sesionando el Pleno, pero algo pasó que una semana de desgaste para todo el mundo. Y vamos a ver cómo, para irnos punto por punto, vamos a ver cómo en el Pleno del Congreso se validó la terna. Punto por punto.
Si se aprueba el acuerdo en cuestión, quienes estén por la afirmativa, sírvanse en manifestarlo levantando la mano. Quienes estén en contra, quienes se abstengan. Diputada Presidenta, el resultado de la votación es el siguiente: 17 votos a favor, 0 votos en contra, 0 en abstención. Punto por punto. Que la terna quedó integrada por los magistrados, 2 mujeres. Nancy Montero, Carmen Aquino y Javier Mújica. Esa fue la terna que ya validó el Congreso, que la regresó al tribunal, y en el tribunal como que sí tenían ganas, Javier. Sesionaron al día siguiente. No, se citaron para la tarde, pero bueno, pues ya no lograron sesionar. Ya no hubo acuerdos por ahí, algo se atoró y ya no se pudo. Vuelven a sesionar y ¿qué pasa? Nosotros publicamos, y voy a hacer la varios posición. intentos de sesionar. Nosotros en punto por punto fuimos el único medio que dijo va a ser Nancy Montero la presidenta, porque así nos lo habían confirmado, que ya tenía el respaldo del Pleno. Pero cuando van al Pleno... Oye, perdóname que te interrumpa, y son datos, información que va llegando a estos servidores que pues a un rato tienen de andar moviendo el abanico. Periodísticas. A ti te mencionaron también, y nos mencionaron también en una reunión, que hubo una reunión previa para impulsar a Javier Mújica, pero esa reunión careció de algo. Si es que se realizó. Que se llama, sí, si es que se realizó. Eso es lo que nos dicen. Una noche antes se convoca una reunión entre poderes y se dice que va a ser Javier Mújica. Visto bueno. Sin embargo, careció de algo muy importante en la política: inclusión. La reunión fue parcial con un grupo de magistrados. Si es que fue, insisto. Si es que fue. Estábamos hablando del hipotético porque no estuvimos allí y no sabemos si fue verdad o no, pero los datos que nos llegaron es que se convocó una parte. Así es. ¿Qué es lo primero que tienes que hacer? Todos. Alcanzar consenso. Pues si todos van a votar, todos tienen que estar en la mesa de acuerdos. Por eso decimos que si estos datos, estos elementos se dieron, falló la operación, la eficacia. Sí, bueno, y punto por punto publicamos que iba a ser Nancy Montero. A ver, alguien me comentó a mí, Javier, amigos, oye, tu candidata. No es mi candidata. Nosotros somos reporteros e informamos. Yo a la magistrada Nancy Montero no la conozco más que de vista, y eso fue cuando la designaron en el Congreso magistrada, que fue propuesta por el PAN, si no me equivoco, y tomó su protesta, y fue la única vez que la vi, y ni la conozco ni me conoce. No es mi candidata. Nosotros los reporteros damos información, y puede gustarnos o no gustarnos, pero no damos, o sea, no impulsamos a nadie en particular. Si fuera Mújica, bienvenido Javier Mújica, es el que tiene la mayoría. Si fuera Nancy, pero lo que sí estábamos informando era un hecho apegado a una realidad que se estaba construyendo, porque la votación lo refleja, Javier. 12 magistrados votaron porque fuera Nancy Montero la presidenta del Tribunal Superior de Justicia. 9 votaron porque fuera Javier Mújica. Requerían 15. Y 1 se abstuvo. Requerían 15 para que fuera... Pero ahí es otra situación, Javier. La reforma judicial y el transitorio meten aprietos al Pleno. El Pleno siempre ha electo a su presidente desde hace 25 años por lo menos, con diferencia de 1 o 2 votos. Siempre. Y ahora... Tiene años que el Pleno no tiene unanimidades, y ahora el Congreso le dice que sea una mayoría calificada. Como aquí en el Congreso, mayoría calificada. El Congreso dijo eso porque así venía en la ley, ¿no? No, la Constitución dice que con el 50% más 1 se elige pero el presidente. Así venía la reforma. ¿No decía que con 2/3 partes? Sí, la reforma. ¿Quién hizo esa reforma judicial? O sea, ¿quién hizo? Pues dijo, vamos a obligar a los magistrados que hagan una mayoría calificada, que el presidente surja con un buen consenso, no nada más por una diferencia de un voto. Pero la Constitución dice que 50%. Pero se equivocaron porque pues ya se dieron en un brete al tribunal. Así es. Yo no sé si se resuelve este viernes o no. Todos los poderes han quedado deteriorados en su imagen, pero bueno,
Después de varios intentos de sesión y que faltaron los zapatos negros y las agujetas y que no llegaron a tiempo, y que no convocaron y que no llegan a las sesiones, hay resistencia, se decía, por parte del grupo del expresidente Jorge Gamboa, expresidente porque ya no es presidente, y no hay presidente, hay un vacío legal. Hasta esta mañana que está sesionando el Pleno está descabezado el tribunal. Desde el lunes en que se publica la reforma judicial es muy clara. En ese momento deja de tener funciones como presidente Jorge Gamboa Olea, y desde entonces hay un vacío legal, no hay presidente, no hay quien ni administrativa, ni legal, ni jurídica, ni políticamente representa al Poder Judicial. Ese es un hecho. A ver, ahorita lo vamos a ir comentando. Escuchamos a Jorge Gamboa como él decía por qué se complicaron las cosas. Punto por punto. El estar realizando todos estos procedimientos democráticos pues lleva tiempo. Yo creo que no es contrario ni siquiera a un ejercicio que se haya hecho en otros cuerpos colegiados. Creo que es algo normal, creo que la reflexión, creo que el cabildeo pues es algo que cada quien tiene que hacer. Incluso el meditar cada uno el sentido de su voto pues es parte de lo que tenemos que hacer. Lo que no creo que sea correcto pues es no cumplir los acuerdos, no cumplir obviamente con la palabra, con el pacto de ese silencio, de esa reflexión, y que tendría que ser al interior del Poder Judicial esa reflexión. Pues creo que eso es lo que no se vale y lo que es, creo, lo que ha trabado los acuerdos, ¿no? Aquí cada quien será libre de emitir su voto, cada quien será libre de establecer pues obviamente qué es lo que más le conviene, no a la persona, que bueno, pues creo que eso es lo que se ha desvirtuado. Punto por punto. Digo, ustedes están observando lo que está sucediendo. O sea, nosotros aquí estamos, ¿con qué propósito? Pues de que ya esto camine. Pero si no camina, si no viene, pues no puede avanzar. O sea, yo creo que aquí ya reina en la conciencia de cada quien, ¿no? O sea, nosotros, ustedes lo vieron porque han sido seguidores puntuales de las actividades del tribunal. Aun cuando yo nunca estuve de acuerdo con la ostentación que hacía el magistrado Gamboa, pues yo concurría y decía con puntualidad, ¿no? Asisto porque así me lo obliga la Constitución, pero no reconozco la personalidad de quien se ostenta como presidente. Yo creo que aquí estamos en un caso muy semejante, en el cual, repito, ya no soy y sigo utilizando y conduciéndome como si yo fuera. Y el problema ya no es tanto que sea, aquí voy a aplicar el famoso dicho, que no tiene la culpa el indio, sino quien lo hace compadre. Punto por punto. Y bueno, ya repito, Andrés señalaba hace un momento que estamos grabando prácticamente al mediodía de este viernes, como es costumbre, grabar un día antes de que usted ve el programa. Probablemente en el transcurso de lo que resta del día ya hubo una elección, ya se lo dimos a conocer en nuestros medios digitales oportunamente, o si no este sábado. ¿Qué crees? En este momento me está llegando la información de viernes por la mañana, insisto, estamos grabando viernes por la mañana, nos están informando nuestros compañeros reporteros de punto por punto, sesionó el Pleno y nuevamente no hubo mayoría. Bueno. La votación, ¿cómo quedó? 11 votos Nancy Montero, 9, perdió un voto. Uno menos, sí. Javier Mújica, 9 votos, una abstención, el que se abstiene se sigue absteniendo, y no fue la magistrada Berta Rendón. Sí. Ella de se ausentó. Ella de plano dijo, ¿yo para qué? Oye, bueno, esto está pasando en estos momentos que estamos grabando, ya les dijo pueden Andrés, pasar más cosas. Pueden pasar más cosas, sí. Pero de repente por ahí a alguien se le ocurrió entre sus obsesiones de poder, y ya lo digo y con respeto para el resto de los magistrados, ya poco ya desequilibrado mentalmente, que alguien se quería hacer cargo del tribunal y empezaron a mandar cartas al Ejecutivo y al Legislativo, que él se hacía cargo de la parte administrativa. No hay manera de quien se pueda hacer cargo, ni política, ni administrativa, ni legalmente del Tribunal Superior de Justicia, del Poder Judicial, hasta que no se nombre legalmente, conforme a lo que establece la ley, a un nuevo presidente. Así es que se deje de esa locura. ¿Te refieres al decano Juan Emilio Elizondo? A él, no hay otro que... Es que él fue electo como por el Pleno, como lo dice la reforma, como decano,
lo eligieron para que dirija la mesa de trabajos, para que dirija las sesiones, solamente, pero exclusivamente para eso, claro está. Y solamente era para que se conformara la terna. No tiene nada que ver, que no empiece a divagar esa parte de la... perdónenme, a todo el resto de la audiencia le pido perdón, esa demencia ya senil causa mucho daño al Poder Judicial. Bueno, pues el asunto es que estamos grabando esta mañana, no hay nada. Usted en nuestras redes sabe que en punto por punto le informamos al momento. Usted esté pendiente siempre y ahí tiene toda la información. Este programa sale en sábado, ya pasaron muchas cosas o no pasaron, o todo siguió igual. Vámonos a mensajes y regresamos. Esto es Punto por Punto. Periodismo plural y oportuno. Regresamos. Hostería Las Quintas, ein toller Ort in Mexiko. Hostería Las Quintas, il y a un endroit merveilleux au Mexique. Hostería Las Quintas, it's a wonderful place in Mexico. Todos ellos vienen desde muy lejos a disfrutar de Las Quintas. Tú puedes hacerlo en cualquier momento. Desayuno semanal, comidas y cenas. Y porque para Hostería Las Quintas un brunch ya no es suficiente, ven y disfruta de nuestro nuevo concepto Food Market, un paseo gastronómico. Las Quintas, un lugar con magia. Lasquintas.com.mx. El análisis más crítico, objetivo e independiente. Solo con las voces de mayor credibilidad. Andrés Lagunas y Javier Pineda. Los esperamos sábado y domingo a las 8 de la noche. Opiniones que pesan y que influyen. El control de daños después de una crisis suele ser costoso, económica, política o socialmente, y a veces no hay forma de repararlos. Por ello, es fundamental anticiparse, prepararse y saber gestionar los riesgos antes de que sea tarde. Te invitamos al curso Gestión de Riesgos y Manejo de Crisis, una capacitación intensiva de 8 horas, diseñada para líderes, empresas e instituciones que quieren estar un paso adelante. No dejes pasar esta oportunidad. La inversión es mínima, pero el aprendizaje invaluable. Pide informes al 777-267-5165 o al 777-260-2098. Punto por Punto. Periodismo plural y oportuno. La bienvenida a Punto por Punto a la presidenta, coordinadora más bien, del Movimiento Ciudadano en nuestro estado, Jessica Ortega de la Cruz. Qué bueno que estás con nosotros, Jessy. Muchas gracias, gracias Andrés, siempre me da mucho gusto estar aquí en Punto por Punto. A ver, vamos a arrancar con el tema del día. Presidencia del Tribunal Superior de Justicia se tiene que definir hoy, quizás cuando ya estemos transmitiendo este tema ya esté definido, pero el punto de vista de la coordinadora del Movimiento Ciudadano, ¿cuál es sobre este pleito en el tribunal y la necesidad de que haya acuerdos? Porque al final, insisto, todo debe ser hacer política. Bueno, a mí me parece que todo esta golpeteo, toda esta convulsión que ha vivido el propio Poder Judicial y el tribunal aquí en el estado, creo que ya merece tener una estabilidad. Yo deseo y espero que los magistrados tomen la mejor decisión y que no permitan que ningún poder, ni el legislativo ni el ejecutivo, meta la mano ahí, porque no debemos olvidar que son poderes con autonomía. Y creo que esto es algo que, lejos del tema político, lo exige la ciudadanía también. Entonces, pues yo espero que tomen la mejor decisión. Oye, fíjate que yo en la mañana, en la transmisión del inicio de la sesión de pleno, decía que el pleno integre su terna y la vote inmediatamente. ¿Por qué la va a mandar al Congreso para que el Congreso le dé el visto bueno a eso? Tiene que avalar. Claro que no, claro que no. Se tiene que respetar la división de poderes. Se entiende la comunicación política, pero no otra cosa. Claro, no, ningún poder está sometido a otro, ninguno. O sea, leamos un poquito de historia y bueno, pues ahí tengamos que exijamos la mejor decisión, ¿no? Yo creo que es fundamental hoy que los magistrados ya por fin lleguen a un acuerdo y se tome la mejor decisión, sobre todo para pues los justiciables. Oye, cuando surge MC ya hace algunos años, es el momento de auge democrático de nuestro país. Si bien de repente se avanza y de repente se dan algunos retrocesos, a ustedes les ha tocado ir siguiendo todo este proceso en donde
Hay que entender, no puede haber un pleito permanente entre fuerzas políticas ni entre poderes, debe haber coordinación de repente y comunicación, acuerdos principalmente, pero nunca sometimiento. No, jamás, jamás, siempre en el ánimo del respeto, ¿no? No perdiendo de vista que formamos parte de una democracia y que así debe ser, ¿no? Entre poderes, entre proyectos políticos, entre partidos y gobierno, creo que eso es lo que debe prevalecer de manera constante. Está haciendo el tema del corazón de mujer, pero quiero escuchar a Jessica Ortega, su punto de vista como mujer, pero como oposición también. ¿Qué opinión tienes de ese trabajo que tiene que ir haciéndose todos los días para que la mujer sea más fuerte en todos los sentidos? Pero el programa Corazón de Mujeres, ¿qué lectura da a ti? O Corazón de Mujer más bien, perdón. Sí, mira, siempre he dicho que las políticas públicas deben llevar perspectiva de género y no que sea un proyecto que a la larga se convierta en clientelismo electoral. Y lo digo con mucho respeto, porque me parece que las mujeres, sobre todo las mujeres que trabajan desde el hogar, ¿no? Que se enfrentan todos los días a pues esta situación del dinero no alcanza, de hacer que pues llevemos comida para nuestros hijos, que al final de cuentas cuando somos mamás es lo que más nos preocupa. Y que surjan estos programas sociales, que muchos además Movimiento Ciudadano ha acompañado, me parece muy bien, me parece que este proyecto que hoy la gobernadora ha abrazado, me parece que es un acierto. Lo que no me parece correcto es que sean 560 pesos que se convierten en 10 pesos diarios. 10 pesos diarios no alcanzan ni para 1 kilo de frijol. Y eso me parece que es algo lamentable. Por eso insisto que las políticas públicas deben llevar perspectiva de género. Son más de 56 millones de pesos, más 3 millones de el artista que llevaron, que por cierto le estaba dando un golpe de calor. ¿3 millones, Mijares? 3 millones. Con esos 59 millones de pesos se podrían haber hecho muchísimas otras cosas. Abastecimiento de medicamentos, realmente dignificar los refugios de las mujeres, que haya, ¿no? Garantizar que las niñas que hoy tienen o que viven situaciones de violencia, pues las instituciones tengan esta capacidad de poderlas recibir. Creo que hay muchas cosas que se pueden hacer y a mí me da la impresión de que con todo el cariño y el respeto que le tengo a la gobernadora, creo que quien le diseñó este programa o este proyecto, pues no lo hizo con una visión de una primer mujer gobernadora, sino lo hizo con la visión de tener el control de un grupo de personas que lamentablemente pues van a ser las más vulneradas, ¿no? Entonces, analicemos muy bien ese programa. Y a mí siempre, gracias, éxito, Jessica Ortega de la Cruz, exdiputada local, exdiputada federal y hoy coordinadora del MC. Vámonos, seguimos con mucho más en Punto por Punto. Punto por punto. Voy a platicar con el regidor de Acción Nacional en el Ayuntamiento de Cuernavaca, Alfredo González Sánchez, presidente de la Comisión de Hacienda, Presupuesto, Programación y Presupuesto, en el Cabildo de la capital del estado. Bienvenido, Alfredo, qué gusto saludarte. No, pues muchísimas gracias, Javier. Decíamos ahí fuera del aire hasta que se me hizo venir aquí con los grandes, ¿no? Oye, no, te es que mucho traes una agenda bastante movida. Sí, así es. Mucho trabajo en el ayuntamiento. Este es tu primer periodo como regidor, pero el segundo del presidente José Luis Uriostegui. Llega un grupo de regidores a meterle el hombro más al ayuntamiento y a hacerle frente a los problemas, a dar soluciones a las demandas. Como presidente de la Comisión de Hacienda, ¿cómo recibes del Congreso del Estado esta aprobación de este martes para que pueda reestructurar el ayuntamiento la deuda del SAPAC, del sistema de agua potable? Yo creo que por principio de cuentas, como todo ciudadano, muy emocionado, porque la realidad es que es una deuda histórica, además es una deuda que desafortunadamente se fue acumulando, y hoy el Congreso del Estado, que no ha sido el único tema, recordar incluso que el paquete económico salió por unanimidad, en este caso hasta donde tengo entendido se alcanzaron 15 votos, pero es un Congreso que prepondera el interés social por encima de la cuestión que tiene que ver con aspectos de grupos, de partido o demás. Entonces yo la verdad desde aquí también aprovecho para agradecerle mucho a las y los diputados de esta legislatura
por dar este espaldarazo al Ayuntamiento de Cuernavaca y ayudarnos en términos de lo calendarizado de aquí al 2027 aproximadamente ya por fin estar cubriendo esta deuda histórica que se tiene con la Comisión Federal de Electricidad. Y lo más importante, por fin cesar el corte del funcionamiento de los pozos de agua por el tema de la electricidad. Oye, recibió una deuda que de 300 millones de pesos. Aproximadamente 297 millones de pesos. Sí, casi pegándolo a los 300, y esto va a ayudar a que se pueda pagar. Hay un programa de peso con peso con la Comisión Federal de Electricidad, pero bueno, lo importante aquí políticamente es que el Congreso, mayoritariamente dominado por Morena, hoy sí se solidariza con Cuernavaca. Habíamos visto históricamente cómo los gobiernos del Congreso habían obstaculizado el crecimiento de Cuernavaca desde tiempos lejanos por estas cuestiones partidistas. Hoy sí hay una buena decisión del Congreso. Pues mira, fíjate que a mí, que justo he tenido la oportunidad de estar en el Congreso directa o indirectamente, es decir, como asesor, como secretario técnico, como enlace del PAN estatal en el Congreso, la última legislatura que recuerdo, y seguramente también te acordarás, que tenía una estatura política parecida a la actual, fue la 52ª legislatura, cuando todavía había 30 legisladores. De ahí en fuera, y lo digo con muchísimo respeto para quienes la integraron, fue difícil, siempre fue cuesta arriba. Y hoy lo que observo es que tanto en el grupo parlamentario del partido en el gobierno, como también en el PAN y en los demás partidos políticos, pues hay gente que ya tiene una carrera, tiene una proyección, y lo más importante es que entiende cómo funciona el Congreso y evidentemente pues también cómo operan a nivel gubernamental las situaciones. Entonces esa es una cuestión a destacar. Y la otra, que lo he dicho en otras mesas, y eso lo quiero destacar porque es justo hacerlo, pues hay una disposición del Ejecutivo en el estado de Morelos, en la figura de la gobernadora Margarita González, de trabajar de manera coordinada con el Ayuntamiento de Cuernavaca, y seguramente pues eso también influyó en esta decisión, y destacar sobre todo la operatividad que bien tuvo a hacer el coordinador del grupo parlamentario del PAN y presidente estatal, Daniel Martínez Terrazas, que me parece que pues es un joven que da muestras de tener una trayectoria importante. Oye, y bueno, se ha tenido que enfrentar no solamente a esto que va a salir ya para 2027, se encuentra con una resolución de un juez que le ordena al ayuntamiento pagar cerca de 90 millones de pesos también por un fraude de una empresa que dijo que cuando llegó Cuauhtémoc Blanco de presidente municipal en 2015, que iba a pavimentar las calles de Cuernavaca. Pavimentó algunas de manera, dijo, gratuita, y al final no fue gratis, fue a través de factura, una demanda, y finalmente se le obliga, y le pega esto obviamente que al presupuesto del 2025. Totalmente. Mira, recordemos que sobre todo en la parte que tiene que ver con los procedimientos jurisdiccionales, siempre lo he dicho, una situación es la verdad histórica y otra es la verdad jurídica. Mucho se ha rumorado sobre la situación en particular de esta deuda, que si era donativo, que si no era donativo, que si se generaron algunas documentales posterior a un tema eventualmente de un convenio. La realidad es que justo en estos días yo también platicaba con compañeros del Cabildo. Sería importante darle un seguimiento al tema de cómo se fue llevando a cabo el procedimiento jurisdiccional, que debemos aclarar, no comenzó en esta administración ni en la anterior, sino fue del exalcalde Cuauhtémoc Blanco. Y hoy el resolutivo que se ha tomado, porque además ha habido acercamiento con la empresa, pues es firmar una especie de convenio, en donde, de acuerdo con datos que nos da el propio alcalde, hay una quita por 10 millones de pesos y se va a estar pagando como si fuera un contrato de tracto sucesivo, determinada cantidad hasta poder liquidar este adeudo que desafortunadamente pues impacta en las finanzas del ayuntamiento. ¿Durante cuánto tiempo se va a pagar? Pues mira, no recuerdo el dato específico porque no estuve yo en la firma del convenio, entiendo lo hicieron ante el Tribunal de Justicia Administrativa, pero si mal no recuerdo, yo creo que durante lo que resta de la administración, más o menos 2 años, se estaría cubriendo el monto que se acordó. Finalmente, pues 10 millones de pesos permanentemente le quita, ¿no?, oxígeno al ayuntamiento para poder hacer obra, para poder responder a demandas, en fin, que con todas estas situaciones adversas, ahí va Cuernavaca,
está cambiando poco a poco su imagen. Algunas calles, desde luego, quienes hoy me escuchan seguramente van a decir, ¿cómo dices que las calles están mejor si hay muchas calles todavía en mal estado? Es un proceso que ha venido a lo largo de casi 3 años y cacho. Punto por punto. Pues ya nos vamos, muchísimas gracias por estar con nosotros. Mañana Andrés Lagunas tendrá un programa súper interesante, la verdad. Y a las 6 de la tarde. A las 6 de la tarde le avisamos de una vez, vamos a cambiar nuevamente nuestro horario habitual de las 8 de la noche. Mucha gente es aficionada al fútbol y pues no nos van a ver. No, que nos vean antes o que nos vean después del partido. Y los que no van a ver el fútbol, pues nos pueden ver ahí permanentemente, ya lo saben. Muchas gracias, Andrés Lagunas. Muchísimas gracias. Gracias. Buenas noches. Información, análisis y opinión. Punto por punto. Lo más destacado de la semana. Los asuntos que a usted le interesan, vistos y analizados por periodistas de la prensa libre en Morelos. Punto por punto.